Bueno, yo nunca hago esto y de hecho para explicar este concepto pensé en hacer una columna, pero hay que decirlo, hay gente muy perezosa, cada vez que me extienden un post muy largo les da pereza leer, entonces voy a hacer un video muy cortico para explicar algo que me parece importante abordar pasadas las elecciones de ayer. Todo el mundo habla de la palabra castrochavismo, pero nadie sabe, o por lo menos no he visto nadie refiriéndose a lo que es el castrochavismo en términos estrictos de la comunicación política, o sea, con la palabra técnica. El castrochavismo es una herramienta de la comunicación estratégica de marketing político, es decir, es netamente algo de la comunicación política. Es usada tanto para hacer campaña como para gobernar. Le llaman el arte de contar historia. Esa palabra storytelling, en todos esos temas de marketing, ustedes saben que se usa palabras muy del inglés. Entonces, storytelling, framing, targeting, ¿cierto? Pero es porque si hacemos una definición de ese storytelling, cambiaría el sentido de la palabra en lo que es lo estricto. Pero es más o menos eso, es contar una historia. Tiene como en esas palabras que lo acaban de mencionar un target y un framing específico, es decir, un público al que se le va a llegar con esa historia. ¿Por qué quiero abordar el tema? Porque acá se habla mucho de que la izquierda no se une, no sabe hacer política, y yo pienso que este es uno de los factores más importantes, y es que la izquierda no tienen la izquierda no tiene un storytelling construido, por lo menos no a manera de Álvaro Uribe, de Osvaldo Ortiz. Ustedes, por ejemplo, yo personalmente, yo no me di cuenta de Uribe haciendo campaña para Senado. No vi ni una sola valla de él, nunca me llegó un post patrocinado en ninguna de mis redes sociales porque él no lo necesita. Él no necesita hacer campaña porque Uribe tiene un storytelling tan bien construido que él ya sabe que con ese storytelling, que es una historia que genere pasión, que genere acción, es decir, que es lo que hace que la gente se pare de su cama el domingo para ir a votar, con eso es suficiente. Él no necesita gastarse ni un peso en campaña porque ya lleva años construyendo su storytelling. Las redes sociales han generado que este storytelling se potencie porque es más fácil de hacerle eco y que sea de una aceptación favorable o por lo menos una masificación del mensaje, ¿cierto? Entonces, seguramente a mucha gente durante la campaña le llegó un audio en WhatsApp diciendo que nos vamos a volver como Venezuela, o memes, sea vía Facebook, vía Twitter, incluso en Instagram, en ese tipo de redes, circulan muchísimos métodos para perpetuar ese storytelling que el candidato construye, el candidato o el partido, ¿cierto? Una corriente política específica. Y es muy importante que esa historia venga de la boca de un político que hable primero solamente por sí, que hable en primera persona y que tenga la capacidad para cambiar la historia cada vez que sea necesario. Las campañas hoy en día son como una obra de teatro, entonces el candidato es el personaje principal y la audiencia o el público son los votantes. Se pegan de experiencias comunes, entonces claro, está perfecto el ejemplo de Venezuela. Es que miren los de al lado, ellos votaron para alguien parecido y nos vamos a volver iguales a Venezuela. Una de las razones por las que políticos como Sergio Fajardo, por ejemplo, no han podido construir un storytelling es porque el storytelling tiene que ser una historia muy concisa y directa. Y como Fajardo es tan tibio, entonces no le gusta ni una cosa ni la otra y no menciona nada específico, entonces a Fajardo le cuesta muchísimo. Intenta, pero es que uno no puede construir un storytelling de posturas medias. Bueno, ¿qué busca el storytelling? Llegar a las emociones, no a la razón. Por eso los debates durante campaña son nulos, prácticamente, son puras peleas. Porque lo que busca es básicamente generar o esperanza, ilusión o emociones negativas, en este caso, por ejemplo, la rabia, el miedo, que fue lo que hicieron con el plebiscito, y los mismos asesores del plebiscito lo admitieron. Entonces, lo que hacen es eso de
sí, votamos que sí, le van a entregar el país a las FARC, cosas que ayer pudimos ver que es completamente falso. Pero ese tipo de cosas son las que buscan los asesores y los políticos cuando están en campaña con el storytelling. Tiene 4 características, las leo porque no me las sé de memoria. Una es el storyline, es decir, que una historia se construye alrededor de ese candidato. Ahorita les voy a poner un ejemplo. El otro es el timing, que son los tiempos de la narración, es decir, cuándo sales a decir qué, en qué momento es correcto usar la palabra, para qué te puede servir. El framing, que es el contexto de la historia. Y el networking, que es el canal de difusión de la historia. Y el canal de difusión puede ser varios, como ya lo dije, pueden ser las redes sociales, pueden ser discursos, pueden ser entrevistas que se le hagan al candidato, conferencias, son diferentes las formas de difundir los mensajes. Como toda historia, el storytelling tiene un nudo, un principio, un nudo y un desenlace. Tiene una secuencia, obviamente, para que pueda tener sentido y en la que todo se relaciona. Es una historia con características visibles, concretas, palpables, como les decía hace un momento. No puede ser algo muy tibio, muy de como sí, esto sí, pero esto de pronto también no. Tiene que ser algo concreto. Esto no me gusta, con esto no estoy de acuerdo. Incluye una moraleja con frecuencia y hablan de datos en caliente. Todos los datos fríos se dejan de lado, es decir, no se hablan de números, de cifras, de encuestas, de estadísticas, sino que esos datos se reemplazan es por emociones. Ejemplo, la historia de vida del venezolano que es ingeniero agrónomo y está aguantando hambre en Colombia vendiendo, no sé, Vive 100 en los semáforos. Es una cosa tristísima, pues, pero ese tipo de historias son de las que se pega el storytelling para construir eso que hace que el votante se emocione y se pegue y le crea la historia al político mentiroso de turno. Y tramas familiares a la ciudadanía, es decir, cercanas, lo que acabo de mencionar, el venezolano, Cuba, el castrochavismo, que no requieran de esfuerzos adicionales para que la persona lo comprenda. Otra es que son inspiradoras. Actúan, o sea, de verdad, y cuando decimos inspiradoras no tiene que ser necesariamente algo positivo, no es que bonito voy a votar por este candidato, sino pucha, qué rabia, de verdad tenemos que ir a votar porque si no nos van a expropiar las 3 baldosas que tenemos. Ese es el caso. Como pueden ver, esas características, ¿a qué se parecen? A las características de literal un cuento infantil o de una fábula. Entonces, un ejemplo de storytelling perfecto es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es el príncipe, Colombia es la damisela en peligro y tiene un antagonista. Siempre esa es la característica del storytelling. En el caso de Álvaro Uribe, el dragón viene a ser el castrochavismo en estas elecciones. En las pasadas, o por ejemplo en el asunto del plebiscito, el dragón era las FARC. Muy bien, los terroristas. Entonces, siempre hay me disculpan, siempre hay un conflicto antagónico. Siempre hay un amigo y un enemigo, siempre hay actores que son irreconciliables. Siempre se hace esa división entre el ellos y el nosotros. El nosotros a la cabeza, conmigo a la cabeza, ¿cierto? El líder que los va a salvar del castrochavismo y del comunismo. En el caso, por ejemplo, de este pastor religioso Osvaldo Ortiz, hay un storytelling muy claro y muy bien construido. El antagonista de Osvaldo es la población LGBTI, o las feministas, o las pro-choice, o pro-aborto, si le quieren decir así. ¿Qué otros políticos tienen un storytelling? Por ejemplo, Mocus. En el caso de Antanas Mocus, el storytelling que se ha construido, el antagonista es la ignorancia, entonces por eso él es muy de la educación y de la pedagogía. Claudia López, su antagonista es la corrupción. Y no solamente las personas pueden tener un storytelling. Por ejemplo, el Metro de Medellín tiene un storytelling sumamente bien construido, que dice que es Metro de Medellín, calidad de vida, los eslogans que por ejemplo le ponen a ciudades como Medellín la más educada. Ese tipo de cosas son storytelling que se construyen para venderle una idea a la gente acerca de sea un ente, un lugar o una persona. Hay políticos que han intentado construir un storytelling. Por ejemplo, Angélica Lozano va bien, me parece que va bien.
Vivian Morales y Ordóñez se pegaron mucho de este tema de la familia también, de papá y mamá, ¿cierto? Fajardo está muy lejos de lo que está intentando hacer, él no ha podido construir un storytelling, porque como les decía, la neutralidad no es la forma de llegar a un storytelling. El caso es que, bueno, ¿qué pasa cuando entonces el héroe como Uribe rescata a Colombia, la princesa, de las manos del castrochavismo, el dragón? Que el rey al final del cuento jamás le puede negar al príncipe la mano de la princesa. Entonces el pueblo considera que se debe al héroe, en este caso el Gamonal, y se le entregan los votos como recompensa por su esfuerzo. En este caso, pues la gratitud y el reconocimiento del pueblo son lo que perdón, es el resultado del storytelling. No me extiendo más, quería eso, explicar que sí hay un término para nombrarlos, y las cosas no se nombran, no existen, no es castrochavismo y ya, es una herramienta de marketing que utiliza muy bien la derecha y que la izquierda ni quiere usar ni sabe usar. Entonces, ahí tienen más o menos una explicación de por qué casi nunca pasa lo contrario al otro lado, por qué no van a votar tan emocionados, por qué no se creen tanto el cuento, o por qué hay tanta apatía, o por qué en este caso les va tan bien a los del otro lado.